súper interesante que va a hablar del octavo ojo, la mirada transpersonal en supervisión y coaching. Es la primera española MCC por ICF, es Master Essential Coach, supervisora certificada con credencial ESIA de EMCC, es CEO de Essential Institute, psicóloga y filósofa, profesional acreditada con distinción en Enneagrama, IEA, formadora y directora de programas acreditados de coaching. Lleva 30 años acompañando procesos de transformación. Es consultora máster en desarrollo organizacional, autora del coaching esencial, de la metavisión y del enneagrama esencial, y autora de numerosos libros. Un gran currículum. Cris, todo el espacio es tuyo. Muchas gracias, Pat. Lo mismo digo de ti. Pues en primer lugar, pues gracias por la invitación. Es un estupendo honor estar aquí entre tanto profesional de nivel. Y yo lo que traigo es algo, siguiendo la invitación del título de esta segunda conferencia, la idea es traer algo nuevo, quizá no es tan nuevo, porque nada es nuevo al final, y muchos de vosotros sois profesionales que ya lo sabéis todo, así que mi reto es que os voy a contar que no sepáis, pero desde la mirada del marco teórico de la esencialidad, trabajamos con la metavisión y el enfoque es ir, como todo lo que hacemos, ¿no? Desde Essential Institute, es ir más allá del ego, ir al ser esencial y también en la metavisión o en la supervisión y coaching. Y ese es el planteamiento. Entonces, en este ratito que tenemos, la idea es hacer una pequeña intro, un marco global para que nos podamos orientar en esta visión y aterrizar lo máximo posible en algún ejercicio dentro de las posibilidades y luego cada uno ya explorará, ¿eh? Pero me interesa hacer este panorama general también para que no nos perdamos por el camino. Entonces voy a compartir pantalla y voy a empezar por el principio del cuento, si es que hay algún principio, que sería qué es eso de el coaching, que ya sabemos todos, ¿no? Pero que a veces, no sé, parece a mí, tengo la sensación de que se nos olvida un poco. Y es colaborar, acompañar, y eso tiene muchas implicaciones, ¿eh? Dos personas o más, si es en equipo, que se están relacionando intensamente, consciente, inconscientemente, traspasándonos todo energéticamente, emocionalmente, etcétera, etcétera para el desarrollo del potencial. Entonces yo siempre me pregunto si todos tenemos claro y sobre todo, si todos tenemos el mismo concepto de potencial. Estoy segura de que no. Para ¿no? lograr o que se vayan produciendo, porque no me gusta hablar de logros, nosotros ni siquiera trabajamos por objetivos, estos resultados extraordinarios, que también ahí el planteamiento es qué son estos resultados extraordinarios. Entonces ya os adelanto un poco la película. Para nosotros el potencial, veremos que es el ser esencial, que también decimos, ¿no? ¿Qué tipo de supervisor soy? ¿Qué coach tengo que ser? Sí, pero este ser, ¿qué es este ser? Nosotros, desde la mirada transpersonal, estamos hablando del ser esencial. Y cuando hablamos de resultados extraordinarios, estamos hablando de resultados, de cosas que suceden, que desde el día a día ordinario no sucederían. Por lo tanto, tenemos que estar desde algún sitio fuera de nuestro ser, estar ordinario, que es para nosotros, pues el ego, que es desde donde funcionamos automáticamente. Por lo tanto, la mirada transpersonal está alineada con lo que es una definición estándar de coaching, por las dudas, ¿no? De alguien que a veces dice, pero esto es muy esotérico, ¿esto cómo se aplica a las empresas? Pues ojalá lo aplicáramos más, porque si no fueran tan egoicas, nos iría a todos mejor. Pero bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la paradoja del ser humano. Es decir, que por un lado vivimos identificados con una identidad, una falsa identidad, una personalidad, y por otro lado hay una identidad ahí, un alma, un ser esencial, un llámale X, al que además tendemos a querer ir. Hay como un llamado, una vocación, hay algo ahí que nos... ¿eh?
y que por lo que muchas veces uno va a coaching o a trabajarse a sí mismo en esta búsqueda del desarrollo de su potencial, es decir, ir hacia la identidad. 2 segundos para que mientras yo digo esto y sigo hablando ahora, vayáis pensando qué es una cosa y qué es otra. ¿Qué hay ahí debajo de estos dos titulares? ¿Mm? Adelanto también, por las dudas, porque voy a tocar palabras y temas muy profundos, que le podemos pedir a la red de supervisores de coaching que compartan los PDFs. Por lo tanto, quien quiera volver a ello y seguir más allá de la grabación, que sepáis que podéis pedir el PDF. Bien, por aquí debajo habría el ego, el reduccionismo, la forma, las etiquetas, el egocentrismo, el cronos. Hoy en la supervisión que hemos hecho grupal aparecía el cronos, el kairos y el aion, que ya luego lo podemos llevar, y si no me acuerdo me lo recordáis, al terreno del ejercicio que haremos con la ley del 3 del eneagrama. Carencia, miedo, sufrimiento, falta de libertad, dualidad, fragmentación, ignorancia. Bueno, la dimensión de competencias e incompetencias, la dimensión psicológica y todos los males que se nos puedan ocurrir que aterrizan en el cuerpo, como antes nos contaba Tani, seguramente están relacionados con esta dimensión. Que el ego no es que sea ni bueno ni malo, ¿eh? Pero nos tiene limitados. Y aquí estaría el ser, la completitud, el fondo, la nadiedad, que es una metacompetencia nuestra, que algo veremos, el ayón, que es uno de los tiempos, ¿no? Más allá de Cronos, Kairos, y ayón, el presente continuo, o el tiempo de la eternidad, la plenitud, la confianza genuina, la libertad para ser, no de, sino para, siguiendo a Eric Fromm, la no dualidad, la armonía, la sabiduría, las metacompetencias que veremos, la dimensión espiritual. Espiritual, fijaos aquí que no es la dualidad tierra-cielo, que no es lo corporal no y lo energético sí, sino que es la completitud. Por lo tanto, nos vamos a mover en esta dirección para facilitar que el coach y por tanto su cliente también pueda ir a espacios de más completitud, de más conexión con su ser, etcétera, etcétera, porque entendemos que es el lugar donde, por un lado, está el potencial y por otro lado, desde donde estar como coaches o como supervisores para un trabajo profundo y un buen acompañamiento hacia ese potencial. Así que, como anticipaba, la esencia es esta potencialidad de todos los recursos. Es nuestra sabiduría en términos, por ejemplo, aristotélicos, donde el más alto grado de potencial humano es la sabiduría. Es la posibilidad que tenemos de un conocimiento de la verdad filosófico, que no tienen a priori otros animales o especies o reinos de nuestro planeta, por así decir, hasta el día que descubramos que igual es mentira. Pero diríamos que hoy por hoy el potencial del ser humano está en su sabiduría. Bien, vamos a refrescar lo que teníamos en la supervisión. Ya hemos, ¿no? Ale nos ha comentado, por ejemplo, las 3 funciones. Y el enfoque transpersonal, y ahora me remito, que luego os pasaré las fuentes, el libro de Hetty Einsick, nos habla de que además añade una mirada o un enfoque global y un enfoque espiritual. El enfoque global para nosotros tiene mucho que ver con la sabiduría ecológica, que es otra metacompetencia, que tiene que ver con el tomar conciencia de nuestro impacto en a medio largo plazo, por ejemplo, la huella de carbono, ¿no? Que ahora a todos ya nos empieza a sonar, y en el neocliente. Y por neocliente entendemos ya no solamente como en supervisión a la organización de nuestro cliente, ¿no? Una mirada sistémica un poquito más amplia, sino incluso a la hormiga. O sea, todo recibe un impacto nuestro. Y como espiritual entendemos el sentido, la completitud, la armonía, y la sabiduría, etcétera. Bien, en cuanto a competencias, por ejemplo, las de la EMCC,
En el enfoque transpersonal, nosotros añadimos las metacompetencias de nuestro modelo del marco teórico de la esencialidad, que luego recogeremos. Y con los 7 ojos añadiríamos uno más, que es de lo que va esta ponencia, que es el octavo ojo, que es la mirada transpersonal en este sentido. Bien, cualquier cosa podéis poner en el chat, que por cierto lo voy a abrir por si hay preguntas o hay algo. A mí no me importa que nos detengamos un momento en algo, será bienvenido igual, aunque ya sabemos que hay mucho tema para lo que tenemos que contar. Entonces, ¿qué es este octavo ojo? Tenemos los 7 ojos, que además tenemos aquí a su autor, a Hawkins, mañana, que nos va a contar y nos va a contar también su evolución a lo largo de estos 40 años. Que en el cuarto ojo y en el sexto ojo, bueno, podría haber algo similar al octavo ojo. Sin embargo, el octavo ojo lo que recoge es esta mirada transpersonal que pone especialmente foco en ir a estados del ego más trascendidos, ir a una conciencia transracional que ahora veremos qué es, para un coaching más profundo, más transformador y generando o generador orientado a generar sabiduría. Por lo tanto, estamos hablando de facilitar que el coach y por lo tanto su trabajo con su cliente o del supervisor vaya de un ser más dormido a un ser más despierto. De todo lo que está allí a nivel subconsciente que está actuando, obviamente, a algo consciente, aquí llegan las líneas no transpersonales, evocar conciencia, obviamente, competencia, ¿no?, de coaching 7 va en esta dirección, pero nos interesa especialmente la transracional, transpersonal o supraconsciente, que tiene que ver con ir a la anamnesis, a la metanoia, ¿sí?, a esta conexión de nuestra sabiduría interior profunda, a todo eso que ya sabemos desde el alma, desde el corazón, como le queramos llamar. Y ese es donde ponemos el foco. Así que os he traído a Horus, que es el ojo de la sabiduría, el tercer ojo, y en nuestro caso ya le hemos rebautizado y es el octavo ojo, que nos trae este poner foco en la sabiduría, nos trae poner foco en la verdad, nos trae, ay, que no me pasa esto, nos trae esta mirada equilibradora, armonizadora, estábamos hablando ahora de cuerpo, ¿no? De cuerpo, mente, espíritu, sanadora. A veces se dice, ¿no? Este lío que nos llevamos entre el coaching y la terapia, y que si la psicoterapia, la psicología, yo no sé. En cualquier caso, es terapéutico, la supervisión también es terapéutica y debería ser sanadora desde el punto de vista de reconectar precisamente con el potencial. Y para ello hay que salir de los líos que nos llevamos dentro, por lo tanto, sanar algo en términos de desarrollo del ser. Bien, así que la metavisión es una aplicación de este marco teórico de la esencialidad con foco en la sabiduría. Este es nuestro modelo de sabiduría. No voy a entrar aquí ahora, pero hay distintas dimensiones y al final la idea es, como siempre, todo lo que nosotros trabajamos es que haya armonización, que haya integración, que haya esta unión o esta sinergia entre la intuición y la razón como espacio más alto de conocimiento, el nous aristotélico, ¿no? Que decía él. Y es un punto de partida y de llegada. O sea, olvidémonos de es que ahora tenemos que convertir al coach, al cliente, al supervisor en sabio. No, pero es nuestro viaje si estamos hablando del desarrollo del potencial. Así que definimos metavisión, es un espacio colaborativo con mirada transpersonal sistémica, de reflexión y análisis crítico, filosófico, amoroso, sobre la tarea y el ser del coach, abordando sus metacompetencias para un aprendizaje y desarrollo del coach, del cliente y del neocliente, con metafoco en la sabiduría. Esta sería la definición con la que trabajamos y donde ponemos luz. Por ejemplo, en la supervisión que hemos hecho antes, grupal, ha salido una metacompetencia, que era la confianza genuina, y salía la armonización de los tiempos
En lugar de estar tan atrapados en el cronos, en los objetivos, en el logro de resultados, en las expectativas, todo ese es el mundo de cronos, de la medición, del control. Incluir a Kairos, el tiempo del fluir, del proceso, de la oportunidad, desde Aion, desde un lugar de presencia absoluta, que sería otra de nuestras metacompetencias, que como ya veréis va más allá de una competencia. Bien, así que recoge principios psicológicos, especialmente de la psicología transpersonal, que ahora veremos, de la espiritualidad, del arte como espacio intuitivo por excelencia y amoroso. El arte en su máxima expresión tiene que ver con lo místico. En el eneagrama, por ejemplo, en la ley del 3, que es la ley de la creación, que luego veremos, y en las metacompetencias de la esencialidad, entre otras cosas. Cuando hablamos de psicología transpersonal, estamos hablando de una disciplina que ya lleva 60 años, hay desde los años 60 funcionando de forma importante y que recoge la mirada de Oriente y Occidente y pone su foco en el ser, en la esencia, en el trascender al ego, a la falsa identidad, para una mayor conciencia y para ir a esta naturaleza esencial a través, ¿sí? O el trans alude a este a través, a transmutar esas estructuras egoicas que todos tenemos. El ego es una estructura de supervivencia básica, de defensa, pero que se alimenta del miedo, de la carencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos. Por lo tanto, en lugar de bypassarlo, espiritualmente o reprimirlo, se trata de trascenderlo desde el amor y la compasión, por ejemplo, y trabaja con la conciencia, el condicionamiento, la personalidad y la identidad especialmente. Por lo tanto, trabajamos desde esta línea cuando hablamos de metavisión o supervisión con mirada transpersonal, recogiendo también toda la base del coaching esencial que tiene mirada transpersonal y que bebe de psicología, filosofía, arte, espiritualidad, desarrollo organizacional. ¿Mm? Bien, como marco, ¿sí? El coaching esencial, muchas veces se le llama un coaching del alma, que acompaña esta armonización al ser, trascendiendo el ego, facilitando el proceso de transmutación evolutiva. Transmutación es otra palabra que requiere de explicación, ¿sí? Va más allá del cambio de primer orden, de la transformación de segundo orden, y entramos en lo que nosotros llamamos un aprendizaje de tercer orden o epistemológico orientado a la sabiduría, que tiene que ver con el transmutar alquímico, donde todo está bien, no hay nada que desechar. O sea, nosotros no trabajamos con un lenguaje dual siempre que podemos, todo se nos escapa alguna vez, pero donde lo que ya hay añade o tiene un valor añadido cuando está desde algún otro sitio más integrado. Muy bien, y desde ahí, ¿qué buscamos? Empoderar al ser para poder desempoderar al ego o desempoderar al ego para poder empoderar al ser. Y esta es la mirada. Entonces, pequeña reflexión y lo podéis ir poniendo en el chat. ¿Cómo es el viaje hacia empoderar al ser? El viaje a la sabiduría, a evocar conciencia o completitud, o esta conciencia transracional. ¿Qué se os ocurre desde lo que sabéis, desde lo que intuís, desde lo que ya habéis probado? Un viaje hacia adentro. ¿Qué más? Silencioso. Silencioso pero con efectos, ¿eh? Si no, no vale. No se puede quedar en intenciones. Muy personal. Sí, muy personal y a la vez muy humano, ¿eh? Porque nos pasa a todos de la misma manera. Luego cada caso es un caso particular. Egoless o egoreducción. Volver a nuestra niñez. Yo ahí discrepo. Creo que la niñez, a veces se dice, todo depende de las interpretaciones, pero la niñez es un no saber, es un inconsciente, está todo en potencial. Y en cambio estamos hablando de un viaje a la realización del potencial, no a volver a ser semilla, sino a que la semilla ha crecido, el árbol ha crecido y está dando frutos. Pero bueno, entiendo el concepto.
Muy bien, desde la curiosidad, la apertura, estupendo. Entonces, vamos a viajar un poco hacia allí, porque sería lo que pondríamos también foco, ¿no? En nuestra escucha al coach o al cliente. Para llegar a esta sabiduría o completitud, metacompetencias, espiritualidad potencial, necesitamos armonizar al ser, integrarlo, salir de la dualidad de esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, esto me permito ser, esto no me permito ser. Cuando yo me exijo, no me permito ser, ya salí de mi potencial. Y para ello, ego reducción, egolés, ojalá fuera egolés, algún día un santo cuando nos iluminamos. Y para ello necesitamos el concepto de sanación que decíamos, es decir, sanar la herida desde el amor, pasar de un estado de carencia a un estado de plenitud, para que no tengamos que apegarnos a todo eso que nos impide poder estar desde lugares más sabios y más serenos, más centrados, más plenos. A veces en coaching, ¿no? Nos perdemos en el reconocimiento, nos ponemos nerviosos porque no logramos objetivos, creemos que tenemos que hacer no sé qué cosa para satisfacer a nuestro cliente. Entramos en juegos de ego y ya cuando hay patrocinadores, dinero en juego, proyectos, ya pues ahí nos caemos los humanos, ¿no? Por eso hablamos tanto de ética, etcétera, etcétera, por ejemplo. Bien. Recordemos entonces que estamos hablando de la espiritualidad como el despertar de la conciencia para una experiencia de completitud. Así que la intervención siempre va en dirección a salir de esta dualidad. Yo y el otro, mi parte sí, mi parte no, esto me lo permito, esto no. Por ejemplo, hoy en la supervisión se hablaba de éxito, ya estamos en una dualidad, éxito y fracaso, que la trasciende, etcétera, etcétera. ¿Al PDF de la presentación me la pueden compartir? Sí. Luego ya nos explica eh, Patti y Eva cómo lo van a hacer. Eh, Sanar la herida, por lo tanto, implica aceptar nuestra vulnerabilidad, de la que tanto se habla. Vulnerabilidad tiene que ver con nuestra sensibilidad. Otra cosa que yo creo que en Latinoamérica a veces se nos mezcla es la autenticidad. ¿Sí? Ser auténtico implica estar en contacto con la vulnerabilidad, pero ser auténtico tiene más que ver con el ser esencial. La vulnerabilidad es nuestra parte sensible. Bien, ¿dónde están las heridas? La herida de autoafirmación, de falta de autoconfianza o de falta de autoestima, que por otro lado es el maravilloso espacio o vacío donde aparece el ser. Así que vamos por un camino de armonización donde cuando sanamos centro somático a la herida de autoafirmación, nos conectamos con una presencia arraigada. Este sería el orden superior de conciencia cuando estamos en conexión con el centro somático. Cuando estamos en conexión con el centro emocional, que no me gusta el nombre porque las emociones no tienen nada que ver con todo esto o poco, sino con la autenticidad, precisamente estamos desde un corazón abierto, desde sin máscara, auténticos. Es decir, cuando sanamos la herida de falta de autoestima. Y cuando estamos en conexión con nuestra mente serena, con nuestra mente silenciosa, nuestra orientación interior, es porque hemos podido sanar la herida de falta de autoconfianza, de pérdida de orientación interna, porque no me fío de mí, de mis recursos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de sanar las heridas, estamos pendientes de esto, porque al final del camino es armonizar los tres grandes centros, las dimensiones humanas, somática, mental y emocional. Así que ponemos la mirada en qué está descentrado, ¿sí? Y especialmente dónde está la herida, porque ahí será el centro que más me cueste reconectar con él como supervisor, como coach o como cliente. Algunas herramientas con las que trabajamos desde la mirada de la esencialidad, psicología transpersonal, voice dialogue, que veremos algo, focusing, más corporal, voice dialogue es más energético.
Eneagrama esencial, técnicas proyectivas, bueno, en fin, los sueños, cábala, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Vamos aquí a entrar en algunas de ellas para ver cómo funciona esto. Y vamos a explorar tres grandes leyes del eneagrama: la ley del amor, ley del uno, símbolo del eneagrama, es un círculo con un triángulo en medio, y la héxada. No sé si todos lo tenéis en mente. Aquí está desglosado el símbolo en sus tres partes. Bien, por lo tanto, recordar que somos uno, ese potencial, el ser, por lo tanto, ir hacia el ser, ir hacia su armonización. ¿Cómo? Con la ley del 3, que es integrando, ¿eh? Vendría a ser Hegel, si queréis. Tesis, antítesis, síntesis, ¿eh? La síntesis no está en el mismo nivel que la tesis y la antítesis, está en otro nivel de conciencia. Ese sería el principio de la sabiduría. Y por último, todo eso sucede en un kairos, en un proceso. Entonces estamos pendientes de entender bien cómo es ese proceso, ¿sí? Dónde se puede estar atascando el cliente, el supervisor, el coach, cuando está yendo en su proceso hacia la sabiduría para llegar a su ser o ley del uno. Siguiendo esto, podemos coger el ejemplo para trascender esta polaridad, esta polaridad. En un extremo tendríamos la energía dominante, la visible, la que yo me pido ser, por ejemplo, podríamos poner en el polo positivo el éxito, y en el polo negativo pondríamos eso que no me permito, que es invisible, que no quiero aceptar, la sombra junguiana, etcétera, etcétera, y podríamos poner el fracaso, ¿no? Lo opuesto. Ahora bien, el punto clave de esto es que para trascenderlo no es un punto gris en esa línea, ¿eh? Recordemos, es saltar a otro nivel de conciencia, y ahí es donde ponemos el foco en acompañar en la supervisión o en el coaching, si es coaching esencial o lo que sea. ¿Qué habría ahí en esa posición que trasciende la dualidad? ¿Qué palabra se os ocurre que podría haber ahí? Cuando estamos en ese nivel de conciencia, la cuestión es que lo que hay abajo desaparece absolutamente. Nos damos cuenta, realizamos que es una ilusión. No es sabio, no existe, no es real, porque toda dualidad no es real. ¿Mm? Integración, ¿qué más? Plenitud, aprendizaje. Quedan 4 minutos. ¡Ah! Eso también va ahí. Entonces, fijaos, potencial, sabiduría, muy bien. Por ejemplo, experiencia o aprendizaje. Fijaos, si yo estoy desde un lugar de experiencia, ¿tiene sentido para mí jamás ya en la vida estar desde el éxito o el fracaso? Si todo es experiencia, entiendo que no, pero me lo podéis discutir, ¿eh? Bien, otros ejemplos. Es falsa la dependencia o independencia, no existe. Somos siempre interdependientes a cualquier nivel y en cualquier orden. Y así podríamos seguir. Ejercicio que os dejo: tomar una característica vuestra, buscar la polaridad y trascenderla, desde esta conexión profunda con otro nivel de conciencia. Aquí tenéis, si queréis hacer la captura de pantalla o cuando os pasen el PDF, tenéis el QR. Esto es una demo de Metavisión, donde precisamente se trabaja, no explícitamente, pero lo veréis si tomáis esto como referencia, esta dualidad entre saber y no saber. Es una coach que dice, ¿no?, que se cae en lo técnico cuando está haciendo coaching y está dando problemas con su cliente, porque le pide técnicas y ella se cae ahí en esa trampa de darle técnicas. ¿Y qué está pasando ahí? Pues tiene mucho que ver con todo esto. ¿Sí? Entonces decide que lo que ella necesita trabajar realmente es la confianza genuina. Aquí también hay cosas de enneagrama, etcétera. Bien, os dejo también este ejercicio. Este ejercicio es para que lo pongáis en vuestro espacio, ponéis 3 papeles en el suelo, 3 sillas, lo que queráis, marcáis un triángulo y os vais paseando por cada una de estas palabras, energías,
¿m? Y también podéis ir al centro y experimentar lo que hay ahí. Y por último, podéis entrar y salir respirando, cuando recibo, soltando cuando doy. Este trabajo energético, conectando con estas palabras, os voy a dar un link para que podáis acceder a las metacompetencias, también es muy interesante para vivirlo o para hacerlo con vuestro cliente, etcétera, etcétera, porque son las tres grandes dimensiones que hemos dicho antes, ¿sí? Arriba estaría el centro somático, centro mental a vuestra izquierda y centro emocional a la derecha, con lo cual estaremos viajando por las tres dimensiones, que es un viaje en espiral, que obviamente nunca termina y que nos va llevando en dirección allí. Otro ejercicio posible, Core Quadrant, varios ejercicios de Voice Dialogue, que tiene que ver con poder entender que somos muchos ahí dentro, que no todos estamos de acuerdo entre nosotros mismos, somos muy fragmentados, por lo tanto no hay un solo yo. Nosotros ni siquiera hablamos de coherencia jamás, hablamos de armonía, precisamente por todo esto, y que lo que se busca es integrar la sombra, ¿sí? Integrar las distintas voces. También os dejo un libro para que podáis tener más sobre esto. Al final es un viaje de trascender el ego para integrar la sombra y poder armonizar el ser. Es un viaje, como digo siempre, en capas de espiral. Aquí tenéis las metacompetencias, tenéis también el QR, tenéis las metacompetencias, son 20, sus definiciones, por niveles, con un mapa para hacer vuestro mapa o hacérselo a vuestro cliente de metacompetencias y donde podéis hacer ejercicios, hacer meditaciones, hacer un montón de cosas en relación con todo esto, ¿sí? Veréis que hay la definición de la metacompetencia con sus distintos niveles. Por ejemplo, amor con H es una de ellas, confianza genuina, etcétera. Bien, por último, y ya Estamos en acabo, tiempo, Cris, ¿eh? estamos en tiempo. Vale, pero vamos a la pausa. Simplemente Buenísimo. dejaros la reflexión de que os quedéis pensando en qué preguntas podríamos hacer para ir hacia este octavo ojo. Yo os dejo aquí algunas para que cuando tengáis el PDF las podáis observar y reflexionar, pero también se os pueden ocurrir muchísimas más. Y por último, dos libros, uno de técnicas de supervisión, otro de cómo, el manual del Voice Dialogue y el libro de creatividad en el coaching, que hemos hecho distintos MCCs de la red de MCCs, guiados por Ana y Damián, donde también podéis encontrar muchas técnicas que se pueden aplicar a la supervisión. Por último, no os creáis nada, experimentadlo y aquí los datos para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias.